Mari Mari con Puché. ¿Cómo le caemos? Para la fecha en que subo este video son días en que se conmemoran 50 años, o sea, medio siglo desde el golpe de estado en Chile, un 11 de septiembre del 73, cuando un sector importante de la izquierda llegó a sorprenderse de que las Fuerzas Armadas hubieran consumado un golpe tan sangriento. Y es que en los años anteriores muchos habían puesto una cortina de olvido sobre la historia represiva del ejército. Se creyó que estos eran leales y que tenían un carácter constitucionalista, de una constitución burguesa, por cierto, como si las instituciones que asesinaron trabajadores en Iquique o en Wallmapu fueran una distinta a la que se admiraba tanto a inicios del 70, por supuestamente acompañar la vida chilena al socialismo. En este ácido relato de hoy, que se proyecta como una serie de varios episodios, hablaremos del contexto que envolvió a Chile previo al gobierno de Allende y el triunfo de la Unidad Popular, que marcaba la primera vez que un gobierno marxista se hacía con el poder por la vía electoral y cómo aquello terminó pronto. Usted, dama caballero, corazón mío, me dirá, ¿otra vez con esa misma hueá de la dictadura? Pues sí. Han pasado ya 5 décadas y no podemos negar que nuestro presente como sociedad está bastante condicionado por ese pasado que muchos quieren que olvidemos, pero es urgente entender ese pasado, saber por qué significó un antes y un después en el modo de vida de varias generaciones. Estos hechos, gusten o no, explican una época y nos ayudarán a entender mucho mejor nuestro presente. Ve por lápiz y papel porque empezamos. Para entender la situación en la que estaba Chile y cómo todo después se fue a la mierda, y citando al poeta de voz hermosa Pinochetito, estábamos al borde del precipicio. Pero dime un paso. Habrá primero que retroceder en la historia y así entender mejor el escenario. Así que aquí vamos de nuevo. 1925 será nuestra primera parada. En este año se reformó la Constitución Política chilena, se puso fin al régimen parlamentario que llevaba desde 1891 y se instaló el modelo presidencialista actual. Igual la Constitución del 25 recién entró en vigencia en forma estable en el 32, así que todo ese lapso de entre medio pasó a la historia como uno de elecciones medias raras y crisis política. Este presidente estuvo como medio año, este otro casi 2 años. Llegó este otro que tras una serie de movimientos políticos asumió siendo el único candidato a las elecciones. Abrió campos de concentración y persiguió a anarquistas y comunistas. Luego una serie de vicepresidentes que duraban días. Después vino este otro y así hubo un golpe de estado y se proclamó lo que llamaron República Socialista de Chile, que duró muy poco. Finalmente volvió al mismo de antes. En toda esta vorágine se había creado un sistema de partidos que abrió un poco más la brecha ideológica, digámoslo así. La izquierda comenzó a tomar una mayor fuerza política en la carrera por el poder. Por acá, un grupo multiforme que podía pactar con izquierdas y derechas, y a su vez la derecha bipartidista seguía teniendo una hegemonía electoral. Vemos entonces dos proyectos que en términos gubernamentales eran entendidos como opuestos, socialismo contra capitalismo. Pero también emerge esa tercera fuerza, más ambigua, el centro. Nuestra segunda parada es en 1933. Aquí será importante saber que se fundó el Partido Socialista. Se planteó a sí mismo como un partido capaz de integrar grupos muy diversos entre sí, desde masones e incluso algunos oficiales de las Fuerzas Armadas, como Marmaduke Grove, quien un año antes había liderado la llamada República Socialista. Por su parte, el Partido Comunista ya existía desde el 22 y ahora daba un giro hacia las coaliciones políticas. Ya te imaginarás que eso configuró una integración de ambos partidos de izquierda al sistema político. Bien, entre alianzas y negociaciones de la izquierda y el centro del tablero, la derecha ya empezó a asustarse frente a lo que percibía como una amenaza popular. La derecha estaba desactualizada y su fuerza ideológica prácticamente dependía de su apego al catolicismo como una herramienta cultural. Ya para el 38, el llamado Frente Popular, compuesto por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Democrático y el Radical, llevaron a la presidencia al profesor Pedro Aguirre Cerda, militante de ese último partido. Este triunfo, en un sentido, también fue resultado de una paradoja curiosa. El anterior dictador Ibáñez del Campo era alzado por el movimiento nacional socialista chileno, de inspiración nazi, que le decían nazista, como un caudillo. Y las juventudes nazis intentaron un golpe de estado que salió mal, terminó en matanza y eso mandó al carajo la candidatura de Ibáñez, quien tuvo que renunciar. Así llegaba al gobierno la centroizquierda, como se le define muchas veces.
Pero al margen de esto, vienen cositas. En los años posteriores, la izquierda partidista, así como organizaciones sindicales y estudiantiles, comenzaron a radicalizarse un poco más. Reflexionaban de que la única forma de que las clases populares salieran de la marginación, la miseria y el subdesarrollo era con cambios más profundos en la forma de hacer política, todo dentro de las relaciones de poder. Un discurso contra la oligarquía era un buen comodín para ganar popularidad en la carrera por el poder. Esto lo aprendió bien Ibáñez del Campo y se presentó en la campaña del 52 como la única y real alternativa contra la oligarquía. Con esto se ganó el apoyo del Partido Agrario Laborista y el Socialista Popular, que era una escisión del Partido Socialista de Chile. A pesar de que hace unas décadas este mismo hombre en el poder persiguió a toda la izquierda. Estas elecciones presidenciales del 52 fueron las primeras en las que se presentó como candidato Salvador Allende Gossens, del Partido Socialista, respaldado por el PC y el PS. En su primer intento solo llegó al 5,45% de los votos, así que la victoria fue para Ibáñez. En las elecciones siguientes, para el periodo del 58 al 64, ya estaba constituido el Partido Demócrata Cristiano, resultado de la unión de la Falange Nacional, el Conservador, Social Cristiano, el Nacional Cristiano y parte del Agrario Laborista. La mayoría fueron escisiones del Partido Conservador. La carta en juego de estos fue Eduardo Frei Montalva. Este partido se autoproclamó como una opción al capitalismo y al socialismo, el típico ni izquierdas ni derechas, y que decía estar ahí al centro donde es más cómodo negociar según convenga, en un escenario de guerra fría y bipolaridad ideológica. ¿Te acuerdas que decía que algunos movimientos de izquierda se iban radicalizando? Pues la década del 60 se venía muy convulsionada en ese sentido. Estados Unidos usó la crisis económica para duplicar sus préstamos a los gobiernos latinoamericanos, lo que profundizó la dependencia económica de este país. Justo en eso, el triunfo de la llamada Revolución Cubana motivó a esa radicalización porque decían que la crisis era culpa de las políticas económicas del llamado imperialismo yanqui, que mantenía en la pobreza a sus países lacayos. Eso sería el diagnóstico. La medicina sería hacer la revolución. Esta idea también llegó a Chile. Las corrientes afines al nuevo régimen cubano no solo veían posible, sino que necesaria la construcción del socialismo. Comenzó así un intenso debate sobre cuál sería la mejor vía para llegar al socialismo en Chile. Aquí el Partido Socialista iba por el método cubano y el Partido Comunista iba por la vía no armada. No se ponían de acuerdo. Paréntesis, si quieres saber más sobre todo lo que pasó en Cuba, igual te dejo este video que hice hace un tiempo atrás. El camino de la guerrilla al estilo Che Guevara requería de la construcción de un nuevo partido revolucionario que tuviera base y alianza en los grupos guerrilleros y no con los partidos comunistas tradicionales y reformistas. El Partido Comunista chileno no estaba muy de acuerdo, si bien sentía gran respeto por las acciones en Cuba. No creían que lo mismo pudiera pasar en Chile. El clásico no está en las condiciones, así que apostaba por una lucha de masas. Hemos declarado que el propósito es que el país decida su destino futuro, sin guerra civil, sin la violencia armada. Incluso Lenin, en sus tesis de abril, consideraba la posibilidad de que la revolución rusa podría haberse desarrollado por un proceso pacífico. Luis Corbalán, secretario general del Partido Comunista de Chile, 12º Congreso Nacional del Partido Comunista. Aún desde una óptica marxista-leninista, la vía pacífica era poco probable para lograr sus objetivos. No imposible, pero poco probable. La posición pacífica trajo muchos cuestionamientos dentro de la izquierda sesentera. Decían que normalizaba las instituciones democráticas, que en verdad solo perpetuaba la oligarquía en el poder. En ese tiempo, Allende opinaba que la revolución cubana cerraba las puertas en Chile a cualquier otro intento insurreccional. Claro, pues Estados Unidos estaría mucho más atento ahora, así que había que redoblar en la izquierda el esfuerzo por la senda electoral. Decían que una vez conquistado el sillón presidencial, ya estarían las condiciones para tener una mayoría absoluta en el Parlamento y así transformar al Estado en un instrumento al servicio de la liberación popular, decían. No sé bien si en esta opción se había considerado que obviamente también tendrían una reacción por parte del país gringo. En este contexto de Guerra Fría y para las y los comunistas, Estados Unidos era la expresión más morbosa del capitalismo y la religión del consumo, así que se ganaba el título de enemigo principal. Y en verdad esto se puede entender por la presencia estadounidense en Latinoamérica, cada vez más compleja y capaz de influir en todos los ámbitos.
Esto se puede expresar súper bien en las políticas de esos años. Por ejemplo, la llamada Alianza para el Progreso, que era un programa de apoyo económico cuya finalidad era impedir nuevos levantamientos revolucionarios. Digamos que esto sería la implementación de la doctrina de la seguridad nacional. Este concepto será muy importante, así que como la llamada Escuela de las Américas será la expresión militarizada de la seguridad. ¿Seguridad para quién? Ya veremos. Se promovía la idea de un enemigo interno, una teoría de la contrainsurgencia. Toda esta política incluyó la formación de militares y fortalecer los lazos entre estos militares y Estados Unidos. Sabían que los ejércitos latinoamericanos tendrán un rol relevante en caso de cualquier deseo de comunismo, o lo que se le parezca. Un adoctrinamiento profundamente anticomunista. Esto te sonará familiar, porque no obstante, el Partido Comunista y el Socialista compartían una preocupación en común, aquello a lo que catalogaban como sectores de ultraizquierda, lo que hoy llaman ultrones. Creían en la senda del Che y Fidel y criticaban las vías legales y parlamentarias de la izquierda tradicional. Iban por la lucha armada hasta el socialismo. Para este tiempo brotaban principalmente desde las universidades. En 1963 surgió en la Universidad de Concepción el Movimiento Universitario de Izquierda, el MUI. Eran personas que venían de las juventudes comunistas y socialistas. Surgieron con el tiempo otros movimientos. Uno de los más famosos sería el MIR, fundado en el 65. La Vanguardia Revolucionaria Marxista y la Vanguardia Organizada del Pueblo, o VOP, que se componía por gente que incluso habían sido expulsados del MIR por ser también críticos con esta. En general, estas organizaciones de tantas siglas decían que la izquierda había camuflado su actuar reformista con un discurso revolucionario y habían llegado a acuerdos con la burguesía progresista, que para ellos era la democracia cristiana. Ahora bien, para la derecha política la situación era diferente. Desde el 32 no habían tenido un presidente respaldado por ellos masivamente, así que el triunfo de Jorge Alessandri en el 58 sobre Salvador Allende trajo optimismo en ese sector. Prometió fortalecer el mundo privado y así activar el comercio exterior. Pero las exportaciones, que era uno de los pilares fuertes de la economía chilena, no aumentó según se esperaba, y el endeudamiento externo se disparaba. La opción de profundizar el capitalismo en el llamado gobierno de los gerentes estaba fracasando, y eso tuvo consecuencias en la derecha política, porque fue perdiendo su capacidad de proponer cosas y se fue quedando únicamente con ese componente anticomunista de siempre, al mismo tiempo que se advertía de un futuro gobierno de Allende. En las siguientes elecciones, para el 64, bastantes derechistas pusieron sus ánimos en la candidatura de Jorge Prat, nieto del reconocido capitán de fragata Arturo Prat. Venía del Movimiento Nacional Socialista Chileno y había fundado el Partido Acción Nacional y apoyado por el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, de corte fascista. Caminaba al poder, pero fue completamente frustrado. El Partido Conservador, junto a liberales, radicales y partidarios de Prat, buscaron una fórmula común, pero radicales y liberales no estaban muy interesados en apoyar la candidatura de Prat, a la vez que su fanaticada no proyectaba una alianza con los radicales. Así que, a la hora de las elecciones, dado el escenario amenazante de la candidatura de Allende, nuevamente le fue viable apoyar a Frei Montalva, que era de la democracia cristiana. Este tiempo se vio marcado por la ley de reforma agraria que en tiempos de Jorge Alessandri fue más que nada una promesa, que se profundizó más con el gobierno de Frei Montalva, quien llegaba al poder con un gracioso lema: revolución en libertad, que era así como una respuesta a la propuesta de la izquierda. Como ya te habrás dado cuenta, en el escenario político estaba la cagá. La sociedad estaba en constante cambio en todo el mundo. Eso no excluye a Chile. Se había inventado la pastilla anticonceptiva y se estaba comercializando. La música se revolucionó, había un destape, gente bailando, los hippies viajaban con su mente, imagínate cómo estaba la iglesia y el sector conservador, todo era satánico. Para colmo, en la mismísima iglesia surgía una corriente teológica que proponía un lazo más cercano con las y los pobres. Todo eso era diabólico y comunista. Habían hasta curas guerrilleros como el colombiano Camilo Torres, así que eso de la teología de la liberación tenía dividida la fe católica entre los que llamaban curas rojos y los conservadores y más cercanos a la burguesía.
En las calles chilenas, los universitarios se iban a protestar fuera de la embajada gringa contra el imperialismo yanqui y contra la guerra de Vietnam, y los ojos de la juventud chilena estaban en los movimientos estudiantiles de Francia del 68 y los movimientos obreros de Europa, y aquellos contra el colonialismo en África. La matanza de Tlatelolco en México despertó la furia de mucha gente. La primavera de Praga en Checoslovaquia, mucha cosa. Se puso de moda el imaginario del seamos realistas y pidamos lo imposible. Los valores tradicionales y oscurantistas se veían desafiados. Con este escenario internacional, un amplio sector en Chile se sintió llamado a encontrar un lugar en el calor de las luchas sociales. Había que ganarse la calle y hacer nexos entre el mundo estudiantil y obrero. En tiempos de Guerra Fría se veían presionados a ubicarse de un lado u otro. El movimiento anarquista chileno en este momento estaba bastante diluido entre opciones reformistas. Algunas y algunos se veían inmersos y luego expulsados de organizaciones que se fueron instalando rápidamente en la posición marxista-leninista. Spoiler: excluido de estos núcleos, el sector anárquico advertía en pleno gobierno de Allende de un inminente golpe de Estado y de la incapacidad del gobierno para frenar un desenlace brutal para las y los trabajadores. Fin del spoiler. Volvamos al gobierno de Frei Montalva. Este nuevo gobierno no solo fue criticado desde la izquierda, sino también por parte del sector conservador y terrateniente de la derecha. Sobre todo por eso de implementar la reforma agraria, que de todos modos avanzaba más lento que inyección de puré. Y para el 69 había más de 1.300 predios, fincas o haciendas expropiadas. Y bajo términos legales se producía la sindicalización campesina. Creció la afiliación sindical en el campo, incluso al margen de los deseos institucionales. Eran tiempos de huelgas y movilizaciones desde varios sectores del campesinado, algunos con discursos más moderados y otros más revolucionarios. 1969 estaría marcado con sangre, pues en este contexto fue que en Puerto Montt hubo la toma de un terreno, propiedad de Rociel Irigoyen, un acaudalado terrateniente y comerciante. Nunca puso una demanda por esta toma, sí dejó una constancia, porque de todos modos ya estaban avanzadas las conversaciones en el Ministerio de Vivienda para la compra del terreno baldío, que no era útil para la faena agrícola porque era pantanoso y húmedo. O sea que, bajo la mirada estatal, perfecto para la construcción de viviendas para gente pobre. Aún así, si bien al efectuarse la toma de terreno, agentes políticos fueron a conversar con la gente y les aseguraron que les iban a empadronar y que estuvieran tranquilas, que todo se iba a solucionar, lo cierto es que al día siguiente, la cara represiva del Estado se presentó con 200 pacos armados con metralletas, carabinas y revólveres. En la madrugada del 9 de marzo se arrojaron contra cerca de 500 personas que dormían, que no tenían casas y tenían sus esperanzas puestas sobre esa tierra. Los gases lacrimógenos se llevaron la vida de un bebé de 9 meses, parecido a como sucedió en la toma de Herminda de la Victoria en Santiago. Destruyeron y quemaron carpas recién levantadas. Los y las pobladoras intentaron defenderse en compañía de vecinos del sector, pero se abrió fuego contra la gente. Hubieron muchos heridos y muertos por los disparos. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Esto alimentó un repudio generalizado por parte de la izquierda y se apuntó como responsable político al ministro del Interior Edmundo Pérez Sujovic, quien fue ajusticiado por la ya mencionada VOP, acción que fue condenada por la derecha obviamente y también por grupos de izquierdas que no simpatizaban con la VOP, como el MIR, y apoyaron su persecución posteriormente, durante el gobierno de Allende, en cuyo gobierno se concretó el atentado contra Pérez Sujovic. La matanza de Pampa Irigoyen en Puerto Montt tendrá repercusiones en las juventudes de la democracia cristiana, que era el partido gobernante, así que un grupo masivo de estos jóvenes se salen de ahí por diferencias ideológicas y forman el Movimiento de Acción Popular Unitaria, conocido como el MAPU. El gobierno de Frei Montalva y la ADC fue fuertemente criticado por la izquierda. Salvador Allende decía en una entrevista que la ADC claramente no era revolucionaria. Esto a raíz de que hablaban de su revolución en libertad,
pero defienden al capitalismo y más bien buscan ser un dique para contener las ansias populares. En opinión de Allende, son mediadores de la burguesía y lo que buscan es salvar el capitalismo e impedir la revolución popular y el socialismo. Lo que resultó curioso para la izquierda fue que no buscaban hacerlo al estilo clásico, sino con métodos y lenguajes modernos disfrazados de rebeldes. Quizá te suene eso en la actualidad. Ya dije que la derecha también mantenía una posición crítica con el gobierno de Frei Montalva. Si bien apoyaron su candidatura, sostenían que era un gobierno hostil para sus intereses y su identidad conservadora, y sobre todo su propiedad. Para ellos, la expropiación del latifundio venía a poner fin al inquilinaje del cual se beneficiaban, y no les gustó nada eso de la sindicalización campesina. Rompía con su base electoral y con el símbolo de su poder en el espacio rural. Era 1967 y en la Universidad Católica de Chile emergió un movimiento que se opuso a quienes se manifestaban por una reforma universitaria, la renuncia del rector, y promovía una mayor participación estudiantil en las decisiones de la universidad, lo que llevó a una toma en agosto de ese año. Quienes se oponían a esto era el movimiento gremialista. Una de sus caras más visibles fue él. Recuerda su cara porque lo veremos seguido en esta serie de videos. Era Jaime Guzmán, y en este otro video que terminó siendo sobre el partido UDI, te cuento más sobre su vida. En ese tiempo era estudiante de Derecho en esa universidad y fundador del gremialismo, quienes tenían una postura más antipartido. No confundir con el rechazo a los partidos desde sectores antiautoritarios, sino por el contrario, movilizó a estudiantes, pequeños empresarios y profesionales de derecha en defensa de sus intereses de orden corporativo. En su declaración de principio se definían como defensores del catolicismo propio de su universidad, a la vez que su eje principal era que la representación estudiantil debía carecer de ideologías, si bien esto ya los posicionaba en una ideología. Ellos cambiaron el eslogan de la Universidad para Todos por el de Universidad para los más capaces. El origen de este movimiento se entiende como una respuesta desesperada a la cercanía que estaba teniendo los movimientos y partidos de izquierda con los y las estudiantes. Todo este clima de agitación social también llegó hasta el universo militar, que aparentemente estaba inactivo en este ajedrez político, pero recordemos que las Fuerzas Armadas chilenas, al igual que en otros países del continente, estaban bajo el adoctrinamiento de Estados Unidos. Durante el gobierno de Frei hubo un acontecimiento que puede ser un precedente del golpe de Estado del 73. Los militares no estaban muy felices. Consideraban que sus condiciones, sus pagos y su insumo eran insuficientes. A esto se le suma que cada vez eran más críticos con las políticas del gobierno. Entonces, en Antofagasta surgió un foco de sublevación liderado por el general Roberto Viux. Junto a él, 70 oficiales dieron a conocer una declaración. Se acuartelaron en el regimiento Tacna y se exigía la renuncia del ministro de Defensa y el comandante en jefe Sergio Castillo. La acción del gobierno fue decretar el estado de sitio y tras una larga negociación, Viux depuso su alzamiento, fue detenido y su cómplice en calidad de arresto. El Parlamento aprobó una ley para mejorar los sueldos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. A cambio, Viux deberá respetar la autoridad presidencial. Se presenta la renuncia del comandante en jefe Castillo y es reemplazado por René Schneider. Este hecho es importante porque el mismísimo general Viux, en un testimonio posterior, dijo que no tuvo solamente motivaciones profesionales, por así decirlo, sino también de orden político, a fin de que el marxismo no fuera gobierno en Chile y que para eso iban a actuar las Fuerzas Armadas y Carabineros, obedeciendo a sus altos mandos. No era posible entregar a un país libre como Chile bajo la dependencia de una potencia extranjera, de un imperialismo extranjero como es el imperialismo soviético, y a arrojar a nuestro pueblo en una esclavitud como es la que representa el comunismo internacional. En vista de esto, decidimos dar un golpe de Estado, porque creo que es un deber que tenemos con los militares, como hombres y como chilenos, en no permitir entregar a nuestra patria bajo la dependencia de ideologías foráneas y de gobierno foráneo. ¿Cuál es su ideal político? Mi ideal político es el nacionalismo. Chúpate esa mandarina. Por esto justamente es que se considera un precedente a la conducta de los milicos años después. 1970 será un año clave para entender la historia política estatal chilena. La candidatura presidencial de un marxista en Chile mantuvo al país en el ojo internacional.
Decían que por primera vez en la historia un candidato de esta ideología tenía la posibilidad de ganar una elección democrática, lo que llamaron la vía chilena al socialismo. Y es que no era tan sorpresivo que se presentara un programa como el de Allende, sino que lo sorprendente era que la posibilidad de un triunfo democrático en esa línea ideológica fuera tan real. Allende ya había intentado llegar al poder en el 52, pero fue derrotado por Ibáñez, en el 58 derrotado por Alessandri, en el 64 por Frey, y esta sería su cuarta vez. Pero no será fácil. El escenario partidista se transformaba. La derecha tradicional, que siempre iba en dos partidos, ahora se unificaba en el Partido Nacional. La DC terminaba su periodo presidencial desgastada y dividida. La derecha tenía como paladín a Jorge Alessandri. La DC presentaba a Radomiro Tomic y la izquierda aún no se decidía. Lo que estaba claro era que se consolidaba un esquema de tres fuerzas electorales: derecha, centro e izquierda. Esto se va a interpretar como un obstáculo para las alianzas. Se respiraba incertidumbre y una sensación de riesgo para la derecha y el centro. En ese contexto, el Partido Comunista resaltaba la importancia de construir un referente político más amplio que el FRAP, que era el Frente de Acción Popular, que representó la candidatura de Allende en elecciones anteriores. Se proponía una alianza socialista-comunista, una unidad popular, e incluso llamar a sectores del Partido Radical y de la ADC que tuvieran una aparente tendencia hacia la izquierda. El primer nombre que sonó fue el de Allende, pero esto traería roces. Se le consideraba un moderado, era calificado como un socialdemócrata por los grupos más radicalizados y de retórica más revolucionaria. El PS no tenía mucha fe en otra nueva candidatura de Allende, así que este debía ganar el respaldo de toda la coalición. En el 67, Salvador Allende, como presidente del Senado, acogió a 3 guerrilleros cubanos que habían sobrevivido a la incursión del Che Guevara en Bolivia. El gobierno de la ADC decidió deportarlos, pero Allende los acompañó hasta su destierro en un acto de solidaridad. Este suceso fue polémico en la derecha, pero sirvió para renovar las esperanzas en la izquierda, aunque algunos sectores continuaron viéndolo como un político tradicional y moderado. Desde las altas cúpulas del Partido Comunista consideraban un peligro lo que llamaron grupúsculos anticomunistas de izquierda, refiriéndose al MIR. No compartían su apuesta por la lucha armada, la consideraban irresponsable y que su radicalidad, decían, iba a debilitar la posibilidad de alianzas políticas. El Partido Comunista siendo Partido Comunista. En la izquierda partidista, cada partido demandaba que el candidato viniera de entre sus filas. Alberto Baltra por los radicales, Jackson Chol por el MAPU, Neruda por el PC y Allende por el PS. En el caso de este último, igual tenía la simpatía de los comunistas, pues Neruda no tenía muchas posibilidades y ellos priorizaban las alianzas. El 20 de enero del 70 se formalizó la candidatura de Salvador Allende por la Unidad Popular. Fue la última en ratificarse. Su propuesta venía cargada de una arenga antiimperialista que se expresaba en la anulación de la Alianza para el Progreso y el adoctrinamiento militar estadounidense. Acertó en que Chile se encontraba en un momento histórico. No obstante, creyó que si triunfaba, se constituiría un gobierno popular y revolucionario, que en mi opinión, gobierno y revolución son agua y aceite. Allende se comprometía a defender los intereses de la clase trabajadora y responder a la lealtad del pueblo con la lealtad revolucionaria. Con un tono mesiánico se iniciaba la campaña del 70. No te pierdas el siguiente capítulo de esta serie, ten paciencia que se irá intercalando con los demás videos y pronto conoceremos más a fondo la figura de Allende, sus aciertos, errores, los sucesos que marcaron su gobierno y las luchas callejeras entre grupos de acción. Ya sabes que me ayuda mucho si interactúas con este video para alimentar el algoritmo y las fuentes están en la descripción como siempre y bueno, ya si quieres aportar al canal puedes hacerlo en Patreon y Liberapay. Creo que ya compucha. Proclama Presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gósez. Se levanta la sesión.